Si esta historia te mantiene despierto por las noches, dale like para que más gente la escuche. Y si reconoces a alguien como Eliseo en tu propia vida, comenta "Yo también lo vi llegar", para que sepas que no estás solo. Suscríbete si quieres más historias que tu abuelo nunca te contó, esas que guardan los pueblos en silencio y que solo salen a la luz cuando ya es demasiado tarde. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que los milagros verdaderos nunca se venden con promesas fáciles. Hubo un tiempo en que la gente no cerraba con llave la puerta de su casa, y fue precisamente por eso que él entró. No recuerdo si era martes o miércoles cuando aquel hombre llegó a nuestro pueblo. Lo que sí recuerdo es el sonido de sus zapatos contra el adoquín mojado, como si cada paso marcara el compás de algo que ya no podríamos detener. Llevaba una maleta de cuero gastado y una sonrisa que brillaba demasiado para alguien que acababa de caminar 30 kilómetros bajo la lluvia. Se presentó como Eliseo Mendoza, sanador de almas y reparador de corazones rotos. Tenía esa manera de hablar que hacía que las palabras sonaran como miel espesa, dulce al principio, pero que después se quedaba pegada en la garganta. Los niños lo miraban con curiosidad, las mujeres con esperanza, los hombres. Bueno, los hombres siempre fuimos más lentos para reconocer el peligro que venía envuelto en promesas. La primera noche durmió en el granero de don Aurelio, y a la mañana siguiente las gallinas habían puesto el doble de huevos. Es casualidad, dijimos, pero cuando María del Carmen, que llevaba 3 años sin poder caminar sin bastón, salió corriendo detrás de su nieto después de que Eliseo le pusiera las manos en las rodillas. Bueno, las casualidades empezaron a acumularse como nubes antes de la tormenta. Yo tenía 14 años entonces, la edad perfecta para creer en todo y dudar de nada. Pero había algo en la forma en que mi abuelo apretaba los labios cuando hablaba de Eliseo que me hacía sentir un frío extraño en el estómago, como si ya hubiera visto esto antes, como si supiera cómo iba a terminar. Los milagros nunca llegan gratis, nieto, me susurró una noche mientras veíamos a Eliseo caminar por la plaza. Siempre se cobra el precio. La pregunta es, ¿quién lo va a pagar? El segundo día, Eliseo curó la sordera de Tomás el herrero. No fue un espectáculo dramático como los que uno ve en las películas. Simplemente puso sus manos alrededor de las orejas del viejo. Tomás murmuró algo que sonaba como latín mezclado con dialectos, que ninguno de nosotros conocía, y después le preguntó si podía escuchar el canto de los pájaros. Tomás, que llevaba 15 años pidiendo que le repitieran las cosas 2 veces, se echó a llorar cuando escuchó claramente el "¿Puedes oírme?" de su esposa. La noticia corrió por el pueblo como agua entre piedras. Para el mediodía, había una fila de 15 personas esperando su turno frente a la casa donde Eliseo se había instalado. Cojos, enfermos, mujeres que no podían concebir, hombres que habían perdido el trabajo y no sabían cómo alimentar a sus familias. Eliseo los atendía a todos con la misma sonrisa apacible, la misma voz melodiosa. No pedía dinero, pero tampoco rechazaba las gallinas, los sacos de maíz o las monedas que la gente le ofrecía. Por gratitud. Dios proveerá, decía, mientras guardaba cuidadosamente cada regalo en su maleta de industria. Cuero. Mi madre fue la quinta en la fila. Llevaba 3 años tosiendo sangre por las noches, y los médicos de la ciudad grande le habían dicho que no había nada que hacer. Eliseo le puso las manos en el pecho, cerró los ojos durante 5 minutos que se sintieron como horas, y después le pidió que respirara profundo. Esa noche, por primera vez en 3 años, mi madre durmió sin toser. Pero hubo algo que me inquietó. Cuando Eliseo terminó de curar a mi madre, vi que se limpiaba discretamente las manos con un pañuelo blanco, y durante unos segundos, ese pañuelo se veía manchado de rojo. ¿Viste eso?, le pregunté a mi abuelo. Él asintió lentamente, como si hubiera estado esperando que alguien más se diera cuenta.
Los milagros siempre dejan huellas, nieto. La pregunta es ¿en quién? Para el final de la primera semana, Eliseo había curado a 32 personas. La artritis de doña Carmen desapareció como si nunca hubiera existido. El hijo mudo del carpintero pronunció sus primeras palabras. Gracias, señor Milagro. Incluso las plantas del jardín municipal comenzaron a florecer fuera de temporada, como si la presencia de Eliseo hubiera bendecido hasta la tierra misma. El pueblo se transformó. Las campanas de la iglesia sonaban más seguido. La gente caminaba con una sonrisa diferente, más luminosa. Los comerciantes comenzaron a vender estampitas con la imagen de Eliseo que alguien había dibujado de memoria. El santo de los milagros cotidianos, le decían. Pero yo seguía viendo cosas que no encajaban, como la forma en que Eliseo siempre se retiraba exactamente a las 6 de la tarde, sin excepción, alegando que necesitaba recargar su conexión divina, o cómo guardaba celosamente aquella maleta de cuero, durmiendo siempre con ella bajo la cama. Una noche, mientras ayudaba a mi abuelo a alimentar a las cabras, le pregunté directamente, ¿tú crees que Eliseo es realmente un santo? Mi abuelo se detuvo, con la mano a medio camino hacia el pesebre. Me miró con esos ojos grises que habían visto demasiadas cosas, y por primera vez desde que llegó Eliseo, sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Los santos, nieto, no necesitan maletas, y los milagros verdaderos no se esconden cuando cae la noche. Esa misma noche escuché a mis padres susurrar en la cocina. Mi madre había empezado a toser otra vez. El primer signo de que algo no andaba bien llegó con la cosecha de don Patricio. Eliseo había bendecido sus campos de maíz, después de que una plaga de langostas amenazara con destruir todo. Las langostas desaparecieron de un día para otro, y el maíz creció más alto y dorado de lo que don Patricio había visto en 30 años de agricultura. Pero cuando llegó el momento de recoger la cosecha, cada mazorca estaba vacía por dentro. Hermosas por fuera, huecas por dentro. Es una prueba de fe, explicó Eliseo cuando don Patricio fue a reclamarle. A veces Dios nos quita algo pequeño para darnos algo grande. Después, la explicación satisfizo a la mayoría, pero yo vi cómo don Patricio apretaba los puños mientras asentía. Y vi cómo Eliseo se aseguró de que su donación de gratitud de esa semana fuera depositada antes de dar su explicación. Mi abuelo comenzó a hacer preguntas discretas. Habló con el cartero, que recordaba haber entregado cartas dirigidas a Eliseo, Amtsenstischen, una dirección en la ciudad grande. Habló con el conductor del autobús, que juraba haber visto a alguien muy parecido a Eliseo en 3 pueblos diferentes durante los últimos 2 años. Siempre con la misma maleta de cuero, siempre con la misma sonrisa. ¿Y qué pasó en esos otros pueblos?, le pregunté. Mi abuelo se frotó la barba pensativo. El conductor dice que en todos dejó milagros, pero también dice que en todos, al final, quedó gente llorando. Esa noche, mi madre tosió sangre de nuevo, más que antes. Cuando le preguntamos a Eliseo al día siguiente, nos explicó que las curaciones a veces necesitaban recargarse y que por una módica contribución para su misión divina podría reforzar el milagro. Pagamos. Mi madre dejó de toser por otros 3 días, pero yo ya había comenzado a entender el patrón, y mi abuelo, que había estado contando los días en silencio, me confirmó lo que los dos habíamos empezado a sospechar. Eliseo nunca se quedaba en un lugar más de un mes. La segunda semana del tercer mes, los milagros comenzaron a caducar. No todos al mismo tiempo, por supuesto. Eliseo era demasiado inteligente para eso. Pero uno por uno, los beneficiados por sus curaciones empezaron a regresar con sus viejos problemas. Tomás el herrero volvió a ser sordo. El hijo del carpintero perdió la voz gradualmente, palabra por palabra, hasta quedar mudo otra vez. Son recaídas temporales, explicaba Eliseo con esa voz melosa que ya comenzaba a sonar, diferente en mis oídos.
La fe requiere constancia. El mantenimiento de un milagro requiere inversión espiritual. La inversión espiritual resultó ser considerablemente más cara que los milagros originales. Las gallinas ya no bastaban. Ahora Eliseo necesitaba ofrendas significativas, joyas, dinero en efectivo, escrituras de terrenos. Para expandir la obra divina, explicaba, mi madre volvió a empeorar. Esta vez, cuando fuimos a ver a Eliseo, nos pidió que donáramos la mitad de nuestras cabras para fortalecer el canal divino que la conectaba con la salud. Mi padre desesperado accedió. Mi madre mejoró por una semana, pero yo había comenzado a seguir a Eliseo durante sus paseos nocturnos. Lo vi reunirse con forasteros junto al río, hombres que llegaban en automóviles caros y se marchaban con pequeños paquetes. Lo vi contar dinero bajo la luz de la luna, separándolo en diferentes montones como si fuera el administrador de una empresa, no un santo. Y una noche lo vi abrir su maleta de cuero. Adentro no había Biblias ni reliquias sagradas. Había frascos pequeños con líquidos de colores extraños, polvos blancos en sobrecitos, jeringas y lo que parecían ser registros médicos escritos a mano. Nombres, síntomas, cantidades administradas. Mi abuelo tenía razón. Los milagros siempre dejan huellas. Pero estas huellas apuntaban a algo mucho peor que un simple estafador. La noche que lo seguí hasta el cementerio fue la noche que entendí quién era realmente Eliseo Mendoza. No había ido a rezar por las almas de los difuntos, como había dicho en el pueblo. Había ido a desenterrar plantas específicas que crecían únicamente sobre ciertas tumbas. Plantas que mi abuelo después me explicó que tenían propiedades muy particulares cuando se preparaban correctamente. Algunas pueden simular mejorías temporales, me susurró mientras observábamos desde lejos. Otras pueden causar síntomas que parecen enfermedades, y unas pocas pueden hacer que la gente vea y sienta cosas que no están realmente ahí. Eliseo no era un curandero, era un farmacéutico sin licencia, un químico de pueblo que había descubierto cómo crear milagros temporales usando combinaciones de plantas medicinales, efectos placebo y una psicología muy bien estudiada. El proceso era ingenioso en su simplicidad. Primero, identificaba a las personas más desesperadas del pueblo. Después, usando sustancias que había preparado previamente, empeoraba discretamente sus síntomas durante algunos días. Finalmente, cuando la desesperación alcanzaba su punto máximo, aparecía con su cura milagrosa, que no era más que el antídoto para el veneno que él mismo había administrado. Pero algunas de las curaciones fueron reales, protesté. Vi a doña Carmen caminar sin bastón. Mi abuelo asintió gravemente. Las sustancias que usa pueden adormecer el dolor temporalmente. Pueden hacer que la gente se sienta fuerte durante algunas semanas, pero el precio que cobra el cuerpo después. Se calló, como si hubiera recordado algo doloroso. ¿Después qué, abuelo? Después, nieto. Las personas quedan peor de lo que estaban antes. Mucho peor. Esa noche, cuando regresamos a casa, encontramos a mi madre inconsciente en el suelo de la cocina. Había sangre fresca en el pañuelo que tenía en la mano. Por primera vez en mi vida vi a mi abuelo llorar. Lo que más me dolió no fue descubrir que Eliseo era un fraude. Fue descubrir que no éramos los únicos que lo sabíamos. Don Aurelio, que había alojado a Eliseo la primera noche, sabía perfectamente que las gallinas ponían más huevos, porque él las había estado alimentando con hormonas que Eliseo le proporcionaba. El alcalde sabía que las bendiciones de Eliseo incluían pequeños sobornos para mantener a raya cualquier investigación oficial. Incluso el padre Martínez sabía que los milagros de Eliseo estaban vaciando su iglesia, pero había recibido suficientes donaciones anónimas como para mantener la boca cerrada. El pueblo entero era cómplice de su propio engaño. ¿Por qué nadie dice nada? Le pregunté a mi abuelo mientras velábamos a mi madre, que había entrado en una especie de coma intermitente. Porque la esperanza, nieto,
Es lo último que la gente está dispuesta a perder, incluso cuando saben que es falsa. Comencé a escuchar las conversaciones que los adultos tenían, cuando creían que los niños no estaban prestando atención. Historias de otros pueblos donde Eliseo había estado. Siempre el mismo patrón. Llegada triunfal, milagros temporales, extorsión gradual y después, desaparición. Pero esta vez era diferente. Esta vez, Eliseo había encontrado un pueblo lo suficientemente desesperado como para seguir pagando incluso después de que los milagros dejaran de funcionar. Un pueblo dispuesto a sacrificar sus últimos ahorros, sus últimas posesiones, sus últimas esperanzas, con tal de no admitir que habían sido engañados. Mi madre empeoró día tras día. Los refuerzos que Eliseo le administraba cada vez duraban menos tiempo y costaban más dinero. Pero mi padre siguió pagando, vendiendo nuestras pocas posesiones una por una, porque la alternativa era admitir que había permitido que envenenaran a su esposa. «Ya no tenemos más dinero», le confesó mi padre a Eliseo una tarde. «Entonces encontraremos otra forma de pago», respondió Eliseo, mirándome directamente a los ojos. Esa noche, mi abuelo me despertó antes del amanecer. «Nos vamos, nieto». «Ahora». «¿Y mamá?» Su silencio fue más aterrador que cualquier respuesta. Pausa para reflexionar. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta historia no va a tener un final feliz. Pero necesitas escuchar el resto. Dale like si sientes que algo parecido está pasando en tu comunidad ahora mismo. Comenta, mi pueblo también tuvo su Eliseo, si reconoces las señales. Y si tienes a alguien en tu familia que está cayendo en las promesas de un sanador milagroso, comparte este video. A veces, las historias de otros pueden salvar a los nuestros. No te vayas. Lo que viene después es cuando la verdad realmente duele. Mi abuelo y yo no fuimos los únicos que tratamos de escapar. Esa noche, 3 familias más habían llegado a la misma conclusión. Eliseo ya no vendía esperanza, vendía desesperación. Y el precio que pedía ya no era dinero o posesiones. Ahora quería algo que ningún padre debería estar dispuesto a entregar. Pero Eliseo había previsto esto. Había construido su red de cómplices demasiado bien. El alcalde nos detuvo en la entrada del pueblo, alegando que había preocupaciones médicas que requerían que las familias afectadas permanecieran en cuarentena. «Es por el bien común», explicó, evitando mirarnos a los ojos. Nos obligaron a regresar. Mi madre siguió empeorando. Y entonces, cuando parecía que ya no había más opciones, cuando el pueblo entero estaba al borde del colapso económico y emocional, Eliseo anunció que realizaría su milagro más grande. «Curaré a todos los enfermos del pueblo de una sola vez», prometió durante una reunión en la plaza central. «Pero requiere un sacrificio equivalente. Una ofrenda que demuestre la verdadera fe de esta comunidad». La ofrenda que pedía era simple. Todas las escrituras de las propiedades del pueblo. Todas las casas, todos los terrenos, todos los comercios. El pueblo entero. Será temporal, prometió. Solo hasta que el milagro se consolide. Después todo será devuelto con creces. Increíblemente, la mayoría accedió. Firmaron los documentos esa misma noche, desesperados por creer que su Salvador no los abandonaría. Mi abuelo no firmó. «Ya perdí a mi nieta política», me susurró. «No voy a perder también el techo bajo el cual murió». Pero fuimos los únicos. Para el amanecer, Eliseo era legalmente el propietario de todo el pueblo. Y ese fue el día que realizó su último milagro. Desapareció. Completamente. La maleta de cuero, los frascos con medicinas, los registros médicos, el automóvil que había mantenido escondido a las afueras del pueblo. Todo se esfumó como si nunca hubiera existido. Lo único que dejó fueron las escrituras falsas y 37 personas muriendo lentamente por los efectos secundarios de sus curaciones milagrosas. Mi madre murió un martes por la mañana, 3 días después de que Eliseo desapareciera. No fue la única.
En las siguientes 2 semanas perdimos a don Patricio, al hijo del carpintero, a doña Carmen y a 6 personas más. Todas víctimas de los efectos a largo plazo de las sustancias que Eliseo había usado para simular sus curaciones. El médico que llegó desde la ciudad grande confirmó lo que mi abuelo había sospechado desde el principio. Las TCAs, medicinas milagrosas de Eliseo, habían contenido una mezcla de estimulantes, anticoagulantes y alucinógenos que podían crear mejorías temporales espectaculares, pero que a largo plazo destruían el hígado, los riñones y el sistema nervioso. «Es un milagro que no hayan muerto más personas», dijo el médico. «Pero nosotros ya habíamos gastado todos nuestros milagros. El pueblo quedó en ruinas, sin dinero, sin propiedades, sin esperanza y sin la ilusión que nos había mantenido unidos durante los últimos meses. Las familias que habían hipotecado sus futuras generaciones para pagar las curaciones de Eliseo ahora no tenían ni presente ni futuro. Algunos se marcharon, buscando trabajo en las ciudades grandes. Otros se quedaron demasiado viejos o demasiado enfermos para empezar de nuevo, en otro lugar. Pero todos cargábamos con la misma pregunta que nos carcomía. Por dentro, ¿cómo habíamos sido tan ciegos? Mi abuelo comenzó a recopilar información. Escribía cartas a otros pueblos. Hablaba con comerciantes viajeros. Investigaba cualquier rastro que pudiera llevarnos hasta Eliseo. No por venganza, me explicaba, sino por justicia. Hay más pueblos como el nuestro, nieto. Y Eliseo sigue allá afuera, vendiendo esperanza envenenada. Pero la búsqueda parecía inútil. Eliseo había desaparecido tan completamente como si se hubiera evaporado. No había registros oficiales de su existencia. No había rastros de los documentos de propiedad que había falsificado. No había pistas sobre su paradero actual. Era como si hubiéramos sido visitados por un fantasma. Un fantasma que había cobrado un precio muy real. ¿Crees que alguna vez lo encontremos?, le pregunté a mi abuelo una noche. No lo sé, nieto, pero sé que él nos va a encontrar a nosotros. No entendí lo que quiso decir hasta años después. Eliseo regresó exactamente 5 años después de su primera llegada. Pero esta vez no llegó como sanador, llegó como propietario. Los documentos que había falsificado resultaron ser completamente legales. Había creado una empresa fantasma. Había registrado las transferencias de propiedad correctamente y había pagado todos los impuestos correspondientes. Ante la ley, el pueblo entero le pertenecía. Llegó acompañado de abogados, arquitectos y una pequeña brigada de trabajadores de la construcción. Su plan era simple: demoler todo y construir un complejo turístico de lujo en el lugar donde antes habían estado nuestras casas. «Es el progreso», explicó durante la única reunión que concedió a los antiguos residentes. «Este lugar tiene potencial, pero necesita una renovación completa». Ya no usaba el nombre de Eliseo Mendoza. Ahora se hacía llamar Emanuel Vega, empresario exitoso y visionario inmobiliario. Pero yo reconocí inmediatamente esos ojos que habían visto demasiado y esa sonrisa que prometía más de lo que podía cumplir. Mi abuelo también lo reconoció, pero ya tenía 83 años. Había perdido a su esposa el invierno anterior y la enfermedad que lo había estado consumiendo lentamente le daba fuerzas apenas para caminar hasta la plaza. «¿Qué podemos hacer?», me preguntó con voz quebrada. «Ya no tengo energía para luchar contra fantasmas». Pero yo sí la tenía. Había pasado 5 años investigando a Eliseo por mi cuenta. Había encontrado rastros de otros pueblos que había estafado. Había recopilado testimonios de otras víctimas. Había construido un expediente que podría interesar a las autoridades correspondientes. El problema era que las autoridades correspondientes habían recibido donaciones generosas de la empresa de Emanuel Vega para proyectos de desarrollo rural. Estábamos solos otra vez, pero esta vez yo ya no era el niño de 14 años que había visto llegar a Eliseo con una maleta de cuero y promesas doradas.
Ahora sabía que los milagros no existen, pero también sabía que la justicia a veces puede fabricarse con las herramientas correctas. «Abuelo», le dije una noche, «creo que es hora de que Eliseo reciba su propio milagro. La venganza, descubrí, requiere la misma paciencia que había caracterizado las estafas de Eliseo. Primero necesitaba entender cómo funcionaba su nuevo esquema. Durante 3 meses, conseguí trabajo como ayudante de construcción en su proyecto turístico. Observé, escuché, y poco a poco comencé a ver el patrón familiar. Emmanuel Vega no había abandonado completamente el negocio de los milagros. Simplemente había escalado la operación. Su complejo turístico no era solo un hotel de lujo, era un centro de sanación espiritual que ofrecía tratamientos holísticos revolucionarios a clientes. Millonarios que llegaban en aviones privados, desesperados por curar enfermedades que la medicina convencional no podía tocar. Los mismos frascos con líquidos de colores extraños. Los mismos polvos blancos en sobrecitos. Las mismas mejorías temporales, seguidas de recaídas que requerían tratamientos de refuerzo cada vez más caros. Pero ahora, en lugar de cobrar gallinas y escrituras de casas rurales, cobraba cientos de miles de dólares por cada protocolo de Bidons y Sonchers. Sanación personalizado. Y funcionaba a la perfección. Sus clientes eran tan ricos que podían permitirse ser estafados indefinidamente, y tan poderosos que nadie se atrevía a investigar demasiado profundo cuando las cosas salían mal. El problema era que yo no tenía cientos de miles de dólares para infiltrarme como cliente, pero tenía algo mejor. Conocía exactamente qué sustancias usaba Eliseo, cómo las preparaba y cuáles eran sus efectos a corto y largo plazo. Mi abuelo había muerto el invierno anterior, pero antes de partir me había dejado algo más valioso que cualquier herencia: los nombres y direcciones de las familias de otros pueblos que habían sido víctimas de Eliseo. Comencé a contactarlas una por una. ¿Recuerdan al hombre que vendía milagres? Les preguntaba. ¿Les gustaría saber dónde está ahora? Resultó que no éramos los únicos que habíamos estado buscándolo durante 5 años. La operación requirió 14 meses de preparación y la coordinación de 22 familias distribuidas en 6 estados diferentes. No íbamos a denunciarlo con las autoridades. Ya habíamos aprendido que Eliseo era demasiado inteligente. Para eso, sus sobornos llegaban demasiado alto, sus conexiones eran demasiado sólidas, y sus crímenes eran demasiado sofisticados para ser fácilmente probados en un tribunal. Pero había una cosa que Eliseo no había considerado. Sus propios clientes millonarios no estaban acostumbrados a ser estafados, y cuando descubrían que habían sido engañados, tenían recursos para hacer algo al respecto. Nuestro plan era simple: infiltrar su red de clientes y proporcionarles evidencia directa de lo que realmente estaban comprando. Tomé un trabajo como jardinero en el complejo turístico. Otras víctimas de Eliseo consiguieron empleos como cocineros, camareros, personal de limpieza, masajistas. Durante 6 meses fuimos invisibles pero omnipresentes. Documentamos todo: los frascos en su oficina privada, las fórmulas escritas a mano, las conversaciones telefónicas donde coordinaba la compra de sustancias ilegales, los registros médicos falsificados de sus clientes. Pero lo más importante, identificamos el patrón exacto que seguía con cada cliente nuevo. Y entonces esperamos. El cliente perfecto llegó en marzo. Margaret Whitmore, viuda de un magnate petrolero, diagnosticada con una enfermedad degenerativa que ningún médico había podido curar. Había venido al complejo como último recurso, dispuesta a pagar cualquier precio por una esperanza de recuperación. Eliseo siguió su protocolo habitual. Primero, empeoró discretamente sus síntomas durante una semana. Después, le ofreció su tratamiento milagroso por la módica suma de $500,000. Margaret mejoró espectacularmente durante 3 semanas.
Y entonces, cuando Eliseo le explicó que necesitaba tratamientos de refuerzo para mantener su curación, le entregamos toda la evidencia que habíamos recopilado. Margaret Whitmore no era solo rica, era vengativa, poderosa y tenía conexiones en el FBI. Eliseo fue arrestado 2 días después. El juicio duró 8 meses y se convirtió en un espectáculo mediático nacional. Eliseo, que ahora usaba su nombre real, Eduardo Méndez Villarreal, había estado operando durante 12 años bajo diferentes identidades, estafando a cientos de víctimas en docenas de comunidades, rurales y centros turísticos de lujo. Su modus operandi había sido siempre el mismo: identificar comunidades desesperadas, ofrecer esperanza falsa, usando sustancias que creaban mejorías temporales pero daño permanente, extraer todo el valor económico posible y desaparecer antes de que las consecuencias se manifestaran completamente. Los fiscales calcularon que había robado más de 14 millones de dólares y había causado directa o indirectamente la muerte de al menos 43 personas. Pero lo que más me impactó durante el juicio no fueron las cifras ni los testimonios de las víctimas. Fue ver a Eliseo en el estrado de los acusados. Ya no tenía esa sonrisa que prometía milagros. Ya no hablaba con esa voz melosa que hacía que las palabras sonaran como miel. Parecía más pequeño, más viejo, más humano. ¿Por qué lo hizo?, le preguntó su propio abogado durante un momento de desesperación. «Porque funcionaba», respondió Eliseo con voz cansada. «Porque la gente quería creer. Porque los milagros falsos son más fáciles de aceptar que las verdades dolorosas». Se calló durante un momento, mirando hacia el público donde estábamos sentadas las familias de las víctimas. Y porque una vez que empiezas a vender esperanza, ya no puedes parar. La gente no te deja. Fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero mientras lo llevaban esposado fuera de la sala, me miró directamente a los ojos y murmuró algo que solo yo pude escuchar. «Los milagros verdaderos son mucho más crueles, ¿sabes? Al menos los míos tenían fecha de vencimiento. Eliseo lleva ya 3 años en prisión, y yo he pasado ese tiempo tratando de entender lo que quiso decir con sus últimas palabras. Regresé al lugar donde había estado nuestro pueblo. El complejo turístico fue abandonado después del juicio, y la naturaleza está comenzando a reclamar los edificios a medio construir. Pero si camino por donde antes estaba nuestra casa, aún puedo escuchar el eco de la tos de mi madre en las noches de viento. Algunos de los sobrevivientes del pueblo original regresaron después del juicio, no para reconstruir, ya éramos demasiado viejos y demasiado pocos para eso, sino para tener un lugar donde recordar a los que habíamos perdido. Construimos un pequeño cementerio donde antes estaba la plaza central. No hay cuerpos enterrados ahí, porque la mayoría de nuestros muertos fueron cremados o enterrados en otros lugares. Aquí yacen los que creyeron en milagros que no eran para ellos. A veces viene gente de otros pueblos que habían sido visitados por Eliseo. Traen flores, encienden velas, comparten historias. Hemos creado una especie de red informal de supervivientes, unidos por la experiencia común de haber sido salvados y destruidos por el mismo hombre. Pero lo que más me inquieta es que Eliseo tenía razón sobre una cosa: los milagros verdaderos son más crueles que los falsos. El milagro verdadero fue que sobrevivimos, que pudimos exponer sus crímenes, que logramos que fuera arrestado y condenado, que algunas de sus víctimas recibieron compensación económica y que su historia sirvió para alertar a otras comunidades sobre estafadores similares. Pero ese milagro vino con un precio que ninguno de nosotros había anticipado. Ahora ya no podemos creer en nada. Desconfío de todos los médicos que prometen curaciones rápidas. Desconfío de todos los predicadores que hablan de bendiciones inmediatas. Desconfío de todos los políticos que ofrecen soluciones
simples a problemas complejos. Y sobre todo, desconfío de mi propia capacidad para distinguir entre la esperanza real y la esperanza fabricada. ¿Valió la pena? Os me pregunto a veces, parado frente a las lápidas sin cuerpos de nuestro cementerio imaginario. La respuesta siempre es la misma, no lo sé. Y fue solo cuando me puse el abrigo de mi abuelo, 22 años después, que sentí el peso que nadie más quiso cargar. En el bolsillo interior encontré una carta dirigida a mí, escrita con su letra temblorosa pero decidida. La fecha decía 3 días antes de su muerte. Nieto, comenzaba la carta. Hay algo que nunca te dije sobre Eliseo. Algo que tal vez nunca debí guardármelo, pero que tampoco podía contarte mientras eras joven. Mi abuelo había conocido a Eliseo antes, 30 años antes de que llegara a nuestro pueblo, cuando mi abuelo era joven y trabajaba como enfermero en un hospital de la ciudad grande. Eliseo había sido su compañero de trabajo, un enfermero brillante, dedicado, que realmente sabía cómo aliviar el dolor y curar heridas. Pero había cometido un error. Se había enamorado demasiado, profundamente de su capacidad para sanar. Cuando los pacientes morían a pesar de sus cuidados, no lo aceptaba, continuaba la carta. Comenzó a experimentar con medicinas no autorizadas, con combinaciones peligrosas, con tratamientos que prometían más de lo que podían cumplir. Y cuando los supervisores se dieron cuenta, lo despidieron. Eliseo había desaparecido después de ser despedido, pero mi abuelo había seguido su rastro durante años, preocupado por lo que su antiguo compañero pudiera estar haciendo con su conocimiento médico. Cuando llegó a nuestro pueblo, escribí a mi abuelo. Lo reconocí inmediatamente, pero también reconocí algo más. Ya no era el hombre que había querido salvar a todo el mundo. Se había convertido en alguien que quería controlar a todo el mundo. Mi abuelo había guardado silencio durante los primeros días, esperando, observando, tratando de entender si Eliseo había cambiado realmente o si solo había encontrado una nueva manera de ejercer su obsesión por curar. Pero cuando vi lo que le hizo a tu madre, supe que ya no quedaba nada del hombre que una vez quiso salvar vidas. Ahora solo quería jugar a ser Dios. La carta continuaba durante 3 páginas más, detallando cómo mi abuelo había tratado de proteger a nuestra familia sin exponernos al peligro de confrontar directamente a Eliseo, cómo había intentado alertar discretamente a otras familias, cómo había vivido con la culpa de no haber actuado más decisivamente. Te estoy contando esto ahora, terminaba la carta, porque necesitas entender que el mal no siempre llega con cuernos y cola. A veces llega con las mejores intenciones, con manos que una vez supieron sanar, con ojos que una vez lloraron por los pacientes que no pudo salvar. Eliseo no era un monstruo cuando lo conocí. Era un hombre bueno que se perdió en su propia bondad. Y eso, nieto, es lo más aterrador de todo. Después de leer la carta, caminé hasta la ventana y miré hacia el cementerio que habíamos construido. El sol se estaba poniendo y las sombras de las lápidas sin cuerpos se alargaban sobre la hierba que nadie cortaba. Pensé en Eliseo, pudriéndose en su celda de prisión, probablemente recordando los días cuando realmente creía que podía curar a la gente. Pensé en mi abuelo, llevando durante 30 años el peso de saber quién era realmente el hombre que había destruido a su familia. Pensé en mi madre, tosiendo sangre en la oscuridad, confiando hasta el final en que sus curaciones eran reales. Y pensé en mí mismo, ahora un hombre de 40 años, contando esta historia que tal vez nunca debería contar, porque la verdad es que todos nosotros, de alguna manera, seguimos vendiendo milagros. Yo vendo la promesa de que contar esta historia servirá de advertencia, que ayudará a otras comunidades a evitar el destino que sufrió la nuestra. Pero en el fondo sé que la próxima vez que llegue alguien, como Eliseo, a un pueblo desesperado, encontrará gente dispuesta a creer, sin importar cuántas historias como esta hayan escuchado, porque al final todos necesitamos creer en algo.
Y la diferencia entre un milagro y una estafa no está en lo que nos prometen, sino en lo que estamos dispuestos a pagar por mantener viva la esperanza. El abrigo de mi abuelo me queda grande, pero sus bolsillos están llenos de secretos que ahora me pertenecen. Y cuando me lo pongo, siento el peso de todas las historias que nunca se contaron, de todas las verdades que se guardaron para proteger a los inocentes, de todas las decisiones imposibles que tomaron hombres buenos en circunstancias terribles. Esta es la historia del hombre que vendía milagros y engañó a una ciudad entera. Pero también es la historia de cómo a veces la gente prefiere ser engañada que enfrentar la verdad de que los milagros verdaderos son raros, dolorosos, y casi nunca llegan cuando más los necesitamos. Y ahora que la he contado completa, por primera vez en 22 años, puedo quitarme el abrigo de mi abuelo y dejarlo colgado en el armario donde pertenece. Los muertos ya han cargado suficiente peso. Es hora de que los vivos aprendamos a cargar el nuestro. Si esta historia te recordó a alguien que llegó a tu comunidad prometiendo soluciones fáciles a problemas difíciles, deja tu like y comenta. Yo también tuve un vendedor de milagros. Si llegaste hasta aquí, comenta. Los milagros verdaderos no se venden, porque esa es la única lección que realmente importa. Y si conoces a alguien que está esperando un milagro que nunca llega, comparte esta historia. No para quitarle la esperanza, sino para recordarle que la esperanza real se construye día a día con trabajo y paciencia, no con promesas doradas y soluciones mágicas.